Quizás en una conversación familiar hayas escuchado a un adulto mayor decir la frase: es que los tiempos de antes eran mejores. Quizás desde su perspectiva tenga razón, pero hacer esta aseguración hablando en la historia del mundo, puedo asegurar que no todo fue mejor. Y para demostrártelo, te traigo este top donde te mostraré solo una porción de nuestro no tan lejano pasado que quizás conozcas o quizás no. Pero te aseguro que si te quedas hasta el final, te presentaré hechos que encontrarás perturbadores. Así que te pido que tomes tu coraje, apagues la luz y si estás listo, comencemos. Número 6. Enviar niños por correo. El Servicio Postal de Estados Unidos comenzó a aceptar el envío de paquetes a precios bastante bajos. Esto alrededor de 1913. Era un servicio muy nuevo para los ciudadanos y no había normas claras sobre lo que se podía enviar y lo que no. La gente enviaba alimentos, ladrillos y hasta animales vivos, solo para comprobar si llegaban a su destino. Y según algunas fuentes, también enviaban niños por correo. Existen documentos de al menos 7 niños enviados por correo entre el año de 1913 y 1915. El caso más famoso es el de May Pierstorff, una niña de 6 años, que fue enviada por correo a la casa de sus abuelos en Idaho, con 15 centavos en sellos pegados a su abrigo. Puedes verla en esta fotografía. El destino estaba a 117 kilómetros y May viajó en el vagón del servicio postal junto al resto de cartas y paquetes. Por lo tanto, es completamente cierto que se llegaron a enviar niños por correo a principios del siglo XX. Número 5. Jaulas para bebés. En 1894, el famoso pediatra Luther Emmenholt publicó una obra titulada El ciudadano y la alimentación de los niños. En uno de los capítulos del libro hacía referencia a la ventilación en los infantes. Decía: el aire fresco es necesario para renovar y purificar la sangre. Y esto es tan importante para la salud y el crecimiento como la alimentación correcta. En definitiva, el aire fresco contribuiría a que los niños crecieran más fuertes y fueran menos propensos a infecciones. Y fue así que muchos años después, y a base de este estudio, se presentó el primer diseño de jaula para bebés, que se hizo muy popular en los años 30. Con estos hechos a la vista, el propósito de esta invención es proporcionar un tipo de fabricación para bebés y niños pequeños que se suspenderá sobre el exterior de un edificio adyacente a una ventana abierta, en donde se pueden colocar al bebé o al niño pequeño. El diseño también incluía un techo inclinado que se colocaba sobre el artilugio para proteger a los bebés enjaulados de elementos como la lluvia y la nieve. Una vez instalada, el cuidador podría simplemente colocar al bebé dentro de la canasta de alambre y cuidar de la casa. El interior de las jaulas de los bebés también podía estar forrado con tela suave o una canasta para que el bebé durmiera, y las madres solían depositar algunos juguetes para mantener a los pequeños niños mientras estaban literalmente colgando de 10, 20 o hasta 30 pisos
por encima del nivel del suelo. La popularidad de las jaulas disminuyó en el momento que las percepciones sobre la seguridad infantil comenzó a cambiar. Y si te lo preguntabas, no se conocen casos de accidentes como resultado de esta macabra y peligrosa invención. Número 4. Juguetes altamente peligrosos. Cuando hablamos de juguetes del pasado, lo primero que pensamos es en los yoyos, trompos y canicas, pero en realidad muchas empresas demasiado visionarias vieron en la fascinación de los niños por los temas científicos, por lo que vieron ahí una oportunidad de innovar, pero al día de hoy, al querer llegar tan lejos, crearon juguetes que de por lejos eran bastante peligrosos. Tal es el caso del Gilbert U-238, Laboratorio de Energía Atómica, que es considerado el set de juego más peligroso de todos los tiempos. A principios de los 50, que uno de los temas diarios era el desarrollo de la energía nuclear, por lo que la compañía Gilbert creó el U-238, un laboratorio de energía atómica que era prácticamente real. El set del juego incluía materiales tan peligrosos como nitrato de sodio, cloruro de amonio y cloruro de cobalto, además de cianuro, materiales con lo que los pequeños podían hacer riesgosos experimentos. También tenemos el caso de la Austin Magic Pistol. Esta era una pistola de juguete a fines de la década de 1940, pero no cualquier pistola donde se use la imaginación, sino más bien disparar con un efecto totalmente real. La pistola mágica a veces se conocía como Ping Pong Blaster. Utilizaba carburo de calcio, una sustancia química que experimenta una enorme reacción explosiva cuando se mezcla con agua. Esta se utilizaba para impulsar las pelotas de ping pong por la boca del cañón a una velocidad aterradora. La bola de fuego que creó este juguete era tan peligrosa que a los años fueron sacadas del mercado sin antes dejar una estela de niños con graves heridas. Y estos son apenas 2 ejemplos de un largo etcétera de juguetes bastante peligrosos. Número 3. Tratamientos extraños para las enfermedades. La medicina varios años atrás estaba muy poco avanzada, que aunque muchos tratamientos eran beneficiosos, muchos otros eran muy dudosos. Y acá te cuento algunos. Hoy en día, todos conocemos que el mercurio es tóxico, pero siglos atrás, este extremo se desconocía. Como prueba está que muchas sales eran hechas con este metal pesado. Se utilizaron para tratar enfermedades como la sífilis desde el siglo XV hasta el siglo XIX. También se usaba como antiséptico para las heridas. Este tratamiento podía ser tomado por vía rectal o a través de fricciones. También hay muchos ejemplos de aplicación de enemas a lo largo de la historia de la medicina, pero los de humo de tabaco llaman especialmente la atención por ser, llamémosle, estúpidas. Consistía en introducir humo de tabaco al paciente a través del ano. Con este método se pretendía tratar desde problemas respiratorios hasta la gripe. Incluso lo usaban para luchar contra el cólera
o para reanimar a personas que habían fallecido ahogadas. El problema de hemorroides no es algo moderno. En la Edad Media, las personas también las padecían. Una de las técnicas que aplicaban para ponerle remedio era el uso de varillas a hierro candente al rojo vivo, colocándolas en el área afectada, lo que cauterizaba la hemorroide. Puede ser que esta práctica resultara efectiva, pero muy seguro es que el que sometía a ella no pasaba un rato agradable. Pasando por trepanaciones, lobotomías y muchas más técnicas que a nuestros días sonarían bárbaras. Número 2. Zoológicos humanos. Y si te digo que apenas en el año de 1958 todavía existían zoológicos humanos en algunos países europeos, ¿me creerías? Por mucho que esto suene a ficción, este hecho es real, aunque el auge tuvo lugar entre 1870 y 1930. El último de ellos se desarrolló en pleno corazón de Europa, justo en 1958. Pero, ¿de qué se trataban estos zoológicos humanos? Este consistía en una exposición en la cual, en lugar de conocer especies distintas de animales, lo que podías ver en jaulas y en hábitats eran a personas de diferentes razas que para muchos eran desconocidas y exóticas a la vista. Por ejemplo, en París, la Exposición Universal de 1878 presentó aldeas negras pobladas con personas de la colonia de Senegal, Toquín y Haití. El pabellón holandés en esa exposición incluía un pueblo javanés, habitado por nativos que realizaban danzas y rituales. En 1889, la Feria Mundial, visitada por 28 millones de personas, también tuvo entre 400 indígenas expuestos. Ese mismo año, con el permiso del gobierno chileno, 11 nativos del pueblo Selkam, Uomán, incluido un niño de 8 años, fueron embarcados a Europa para ser exhibidos. Seres humanos provenientes de pueblos perseguidos de todo el mundo eran llevados a las principales capitales del mundo, sometidos y persuadidos para que firmaran injustos contratos que los harían vivir en jaulas. Sus dueños los exponían al público en particulares espectáculos. Países como Alemania, Bélgica, Italia, Inglaterra, España y Francia exponían una cruel forma de entretenimiento para un público que pagaba por ver lo que ellos consideraban como exótico, salvaje o inferior. Se exponían aborígenes australianos, africanos, esquimales e indígenas del sur de América, en donde, por lo general, las jaulas más concurridas eran de las personas negras traídas del África. Quienes asistían les lanzaban toda clase de alimentos, mientras comentaban sobre su fisionomía y cómo los comparaban incluso con primates. Con la llegada de 2 guerras mundiales, nació un fuerte sentimiento anticolonial, el cual generó que los zoológicos humanos perdieran gradualmente su popularidad. Luego, en la Segunda Guerra Mundial y con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, se prohibió este tipo de shows que atentaban contra los derechos de las personas, sin importar su raza. Los zoológicos humanos son un ejemplo de racismo que ocurrió en el pasado. Número 1. Coleccionar partes humanas. A quien ves en pantalla es al general Horacio Gordon Robley,
Él fue un artista y oficial del ejército británico en 1860. Estaba interesado en la etnología y fascinado por el arte del tatuaje, además de ser un ilustrador talentoso. Escribió un libro llamado Maori Tattooing, que se publicó en 1896. Luego de regresar a Inglaterra, reunió una notable colección de 35 mokomokai. Si no sabes de qué se trata, esto son cabezas maoríes tatuadas de verdad. Incluso en esta fotografía se le puede ver posando frente a su colección. Pero si piensas que esta colección era única, existieron otras igual o más tétricas, como el japonés Fukushi Masaichi. Él es el fundador de la considerada como mayor colección mundial de tatuajes arrancados de cadáveres. Él, un médico de profesión, comenzó a interesarse por los tatuajes cuando supo que la tinta inyectada en la piel acababa con las lesiones dérmicas provocadas por la sífilis. Curiosamente, él nunca se hizo un tatuaje en el cuerpo, pero eso no le impidió contactar con gente que allá por los comienzos del siglo XX tenían estos dibujos en su cuerpo. Terminó acudiendo a autopsias en las que extraía trozos de piel de los cadáveres tatuados. Masaichi tenía una muy buena relación con sus futuros pacientes, quienes estaban totalmente de acuerdo en preservar sus tatuajes. Incluso se dice que el médico llegó a pagar a algunas personas para que se terminaran un tatuaje, que claro, él adquiriría unos años después. Su catálogo llegó a incluir 2,000 tatuajes, los cuales documentó en 3,000 fotografías. Estas, por desgracia, se perdieron durante la Segunda Guerra Mundial. Pero a pesar de los años pasados, muchos de esos tatuajes han llegado todavía hasta nuestros días. Durante la Segunda Guerra Mundial ocurrió algo que pocos conocen y sin duda es un hecho aberrante de nuestra historia. El ataque sorpresivo ejecutado por la Armada Imperial Japonesa contra la base naval de los Estados Unidos en Pearl Harbor el 7 de diciembre de 1941 motivó al país norteamericano a participar en la Segunda Guerra Mundial y declararle la guerra a la potencia asiática. La ira del pueblo estadounidense hacia el imperio japonés se armó de vigor. Algunos miembros del ejército de los Estados Unidos iniciaron una infame campaña de deshumanización basada en recolectar dientes, huesos, orejas y cráneos de japoneses que cayeron muertos durante el combate. Como quien caza un animal salvaje y conserva una pieza de criatura para ser exhibida como trofeo. Los cráneos de los japoneses, sin duda, fueron los trofeos de guerra predilectos. La práctica fue tan extendida que, según cuentan los registros históricos, 60% de los soldados nipones muertos en las Islas Marianas fueron despojados de sus cráneos, sin importar que los soldados posaban orgullosos sosteniendo las calaveras de sus enemigos, llegando incluso a regalarlas a sus allegados y familiares. Definitivamente, los tiempos que corren no son como los del pasado, pero asegurar que los tiempos pasados fueron mejores es algo que queda muy en duda. Muchas gracias porque te tomaste el tiempo de ver este video completo. Si te gustó, regálame un like y compártelo con alguien que creas le puede llegar a gustar. De esa forma me ayudas a seguir creciendo en esta plataforma.
Yo soy el Julio López.